Una nota introductoria que nos pone en contexto, pero antes la pregunta que ya queda deslizada, ¿no?, desde los primeros minutos. El hecho de ser un país que presenta tantas catástrofes naturales, ya sean terremotos, tsunamis, incendios, erupciones volcánicas, inundaciones, ¿moldea, Cristóbal, nuestra identidad? Bueno, indudablemente que vivir en un país donde pareciera que la tendencia es hacia lo precario, es decir, si no son los terremotos, serán algún otro tipo de desastres naturales, e incluso también algunos provocados por la mano del hombre, indudablemente que crea quizá algún grado de idiosincrasia, pero además también hay ciertos elementos que tienen que ver con la necesidad, la inventiva, digamos, de desarrollar técnicas que permitan efectivamente tratar de minimizar el impacto dentro de las catástrofes naturales dentro de la sociedad, digamos. También hasta cierto punto, creo yo, aunque esto ya va más desde el ámbito de la percepción, digamos, lo personal, más que de una visión académica, también hay una tendencia en nuestro país a tratar de desechar lo antiguo en vez de conservarlo y ir con lo nuevo, porque finalmente no tenemos una especie de tendencia a conservar nuestro patrimonio, digámoslo, porque no estamos acostumbrados a tener patrimonio, o al menos no la concepción de esa conexión entre el pasado y el presente a través de la cultura material, digámoslo, de nuestras ciudades, en fin. En parte yo creo que sí, hay un elemento que tiende a determinar un poco la forma en que nuestras sociedades se han ido moldeando. Don Jorge Larraín, misma pregunta para usted. Bueno, preguntarse por eso es más o menos equivalente a decir qué importancia tiene el cuerpo para una identidad personal. El cuerpo y sus enfermedades, por ejemplo, esas ocurrencias accidentales que de repente le ocurren a uno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la geografía, el clima y sus problemas son como el cuerpo de la sociedad, es la base material donde se asienta la identidad nacional. Y por lo tanto el hecho de tener un país largo, que puede ser dividido fácilmente, nos hace tener ciertas características especiales. El hecho de tener la cordillera tan cerca del mar también. De hecho tenemos geógrafos importantes como Benjamín Subercaseaux que hablan de un cierto carácter nacional depresivo debido a estas cosas. Y por lo tanto, lo que ocurre en ese cuerpo, en esa materialidad nuestra, es bastante decisivo. Lo que hay que hacer, por supuesto, es preocuparse de ver de qué manera y cómo. Es raro pensar de que sea el único factor determinante y que determine un carácter único. Por supuesto que no es así, no es tan sencillo. Pero en concomitancia con otros factores puede contribuir a la formación de algunos rasgos de nuestra identidad. ¿Qué podríamos conversar sobre ello? Exacto, tendremos tiempo para hacerlo. Además, Magdalena, sobre la misma y en el tono de tus investigaciones, ¿cómo estas catástrofes también han ido moldeando la construcción del Estado chileno? Bueno, una manera de verlo es que es como que las catástrofes han ido moldeando el Estado chileno y también el Estado chileno ha ido moldeando las catástrofes en el sentido de que al pasar como de una visión de peligro, que es una visión en que las cosas sencillamente te ocurren, como así, como los dioses del Olimpo tirándote una desgracia, hemos transitado hacia una visión más de riesgo y el Estado, al verse como intervenido por estas catástrofes, también empieza, como vimos por ejemplo ahora con el Mapocho, empieza como a hacerse cargo del manejo de riesgo y por lo mismo a verse cada vez más responsable de cuando pasa una catástrofe y al ser el responsable, a sentir el efecto como más directo de esa catástrofe, porque todos al final ya como que no tenemos la opción de culpar al Olimpo, ¿y a quién culpamos? Al Estado. Exacto. Mauricio, hay mucho producto, o sea, más que producto, mucho manejo político cuando Chile enfrenta catástrofes naturales. ¿Uso y abuso político? Hay uso y abuso, pero el problema es de qué. Porque primero que todo yo creo que no hay desastres naturales. O sea, el desastre no... la tierra es la tierra y es lo natural, ¿no? Y el desastre es una construcción social. Eso es como la teoría básica de las catástrofes. Entonces, el punto es cómo nosotros a esa naturalidad la utilizamos. Yo creo que en Chile el tema más delicado es que hemos dado una suerte de propiedad de ente a este territorio, como si fuera algo vivo,
como si fuera un cuerpo que se mueve por sí solo, y que a la vez hemos dicho a la vez, no sé, por ejemplo, nos ataca, ¿no? Somos infaustos, estamos malditos. Pero yo creo que esa es una excusa, de alguna manera, que a lo largo del tiempo, también por mis investigaciones, me ha tocado ver que es una construcción discursiva, una construcción que finalmente se utiliza da lo mismo por los grupos en distintos presentes, pero que hasta el día de hoy impacta, ¿no? Porque si no, yo también abriría una pregunta interesante, es si a la vez reconocemos que somos tan catastróficos como nos hemos mostrado y casi culposos, ¿no? ¿Por qué hasta el día de hoy no tenemos en nuestras normas integradas leyes, dispositivos culturales, nuestra educación de niños, formas culturales más allá de la Operación Daisy, que es súper básico, ¿no? Pero ¿por qué la catástrofe no tiene un rol? ¿Por qué siguen pasando las cosas? Entonces, ese es el abuso. Ese es el abuso real. O sea, cuando somos incapaces como sociedad. Y entre otras cosas, para mí, la catástrofe como instancia forma el Estado, pero a la vez despolitiza mucho a la sociedad. Y le quita mucho la posibilidad de diálogo, porque nos entregamos a esta idea de unidad nacional, de solidaridad, y finalmente, ¿qué pasa con eso? Que le damos el poder a alguien que viene a imponer un orden, una forma política de ver las cosas, y la ciudadanía finalmente no tiene la posibilidad de dialogar para construir sus soluciones. O sea, eso lo vemos hoy día, por ejemplo. Mira, qué interesante, tema que también vamos a discutir esta noche, don Gonzalo Peralta. Misma pregunta, la original para usted. ¿Delinean nuestra identidad las catástrofes naturales? Bueno, las catástrofes naturales en Chile, y especialmente los terremotos, que es lo que más nos caracteriza y que son tan violentos, han estado presentes a lo largo de la historia y se han reflejado en nuestra historiografía. Hay un trabajo ya más o menos clásico y bien interesante de Rolando Mellaffe, que es un historiador ya fallecido de la Universidad de Chile, que él, siguiendo una escuela historiográfica francesa, que es la historia de las mentalidades, justamente se pregunta de qué manera se puede comprender cómo sienten o viven las personas en tal o cual época y en tal o cual territorio. Entonces, a partir de esa reflexión, decidió investigar cómo las catástrofes influían el carácter nacional. Y hizo una investigación que se titula algo así como El acontecer infausto en el carácter chileno. Y bueno, y esta escuela además trabaja mucho el dato estadístico, esta escuela historiográfica, y hizo un catastro de ese acontecer infausto en la historia de Chile. Y la estadística es bien demoledora, porque, por ejemplo, él llega a pesquisar que según esto habrían ocurrido en Chile terremotos más o menos cada 4 años. De manera continuada a lo largo de un buen número de siglos. Y bueno, y a partir de ese tipo de estadística, él saca algunas conclusiones. Y se podría decir que hay como rasgos, yo diría más o menos contradictorios, porque por un lado determina el carácter chileno como un carácter imprevisor, ¿no? En el sentido de que no se puede construir nada porque está el peligro de su destrucción. ¿Cortoplacista? Exacto. Pero por otro lado está la respuesta a eso, que es la capacidad de reconstruirse con facilidad y de manera, digamos, como la cultura del alambrito, ¿no? O sea, cierta habilidad de poder reparar y reconstruir en base a muy pocos elementos y mucho ingenio. Somos todos unos MacGyver, digamos. Exacto. Entonces, como tú ves, tiene lados, podríamos decir, positivos y negativos frente a esta circunstancia de que cada cierto tiempo acontecen hechos catastróficos que todo lo modifica o lo destruye. Bueno,